El próximo domingo se celebran elecciones presidenciales en Brasil. Ha resultado una campaña trepidante y en medio de la volatilidad incluso de los mercados financieros, la presidenta Dilma Rousseff ha logrado reposicionarse y retomar el lugar de candidata a vencer después de que hace apenas un mes estaba prácticamente en un empate técnico con quien la perseguía o su inmediata perseguidora en las encuestas, Marina Silva. De todas maneras, el asunto no quedó ahí y ahora se cierra la competencia con la incorporación de lleno en la contienda del candidato de centro derecha. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros aquí en un programa en el que, como sabe, todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos sobre esta elección y regresamos aquí a la mesa para tener nuestro debate con un especialista y con un exdiplomático mexicano que estuvo en Brasil. La clase media, que se benefició de las políticas sociales y la mejora del ingreso con los gobiernos del PT y la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, marcan las tendencias en las elecciones brasileñas, aunque es muy crítica de la gestión de la presidenta y candidata a vencer, Dilma Rousseff. A 2 días de que se celebren los comicios presidenciales, las encuestas señalan que la presidenta Dilma Rousseff ha recuperado una importante ventaja para vencer el próximo domingo, cuando hace apenas un mes estaba en un empate técnico con la revelación de esta campaña, Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño. Pero la elección se ha complicado por el repunte del candidato de centroderecha Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que en la recta final entró de lleno en la contienda con 20% de intención de voto y podría disputar con Silva el segundo puesto para entrar a la segunda ronda. El partido gobernante en Brasil, muy criticado por los escándalos de corrupción en la empresa estatal Petrobras y por el mal curso de la economía, que se encuentra en recesión técnica y no tiene perspectivas de mejora a corto plazo, se esforzó en señalar a Silva como una política inexperta y llena de contradicciones. El deseo de cambio que representa Silva podría haber chocado con el temor de la clase media a correr una aventura con ella y perder las conquistas que alcanzó con los gobiernos del PT, a pesar de la inconformidad y las protestas que recorren Brasil por la corrupción y la mala situación económica. Posiciones. Número 1. La clase media brasileña sumaba el 54% de la población en el 2013, según Data Popular. Número 2. Casi 100 millones de brasileños en edad de trabajar viven con sueldos de 3 veces el salario mínimo, 724 reales o unos $300. Número 3. Los sondeos, por ejemplo, uno realizado por el Instituto Datafoña, señala que Rousseff obtendría el 40% de los votos en el primer turno de la elección. Marina Silva, candidata, seguiría perdiendo apoyos y obtendría el 25% de los sufragios, 2 puntos menos que en la última encuesta realizada hace 3 días. Número 4. En un eventual segundo turno entre Rousseff y Silva, la primera ganaría la elección con 49% de los votos por 41% de la segunda, según Datafolla. Estamos aquí en Opiniones Encontradas y vamos a hablar de la elección de Brasil que se va a celebrar el próximo domingo, una elección, le decía, trepidante por la cantidad de fluctuaciones que ha habido. Hace apenas un mes estaban empatados la actual presidenta Dilma Rousseff y su contrincante o su principal contrincante en ese momento, que era Marina Silva, pero la geografía política brasileña se ha movido en el último mes y para platicar, para discutir sobre este tema me acompañan hoy y me da mucho gusto recibir aquí a Ismene Itay Braz. ¿Cómo estás, Ismene? Ya usted la conoce, de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Brasil. En temas internacionales en general. En temas internacionales y particularmente Brasil lo conoce muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y está con nosotros también el doctor Arturo González, excónsul de México en Brasil. Y como me platicaba antes de entrar al aire, además no solamente lo conoce por el tiempo en el que vivió ahí, sino por sus contactos desde la Secretaría de Hacienda y en el ámbito financiero. Entonces, ¿qué les parece si para abrir un poco bocado de qué es lo que podemos esperar? Son unas elecciones volátiles, pero finalmente en el último momento se recupera un poco, se reposiciona Dilma Rousseff, que está empatada con Marina Silva, y el candidato de centro derecha sube y está compitiendo ahora por el segundo lugar con Marina Silva. ¿Por qué se han movido así las elecciones en Brasil? ¿Por qué tanta fluctuación? Bueno, generalmente en las elecciones es como una norma, ¿no? Si al final
alguno de los actores principales empieza a mover mucho los números, ¿no? En este caso me parece que es interesante porque Dilma fue hace poco, su cierre de campaña en São Paulo, que es el estado con mayor número de votantes, ¿no? Entonces sí tenía que ser ahí como que el cierre fuerte, justamente la acompañó Lula. Y aquí la parte interesante es cómo se movieron las encuestas en cosa de días, ni siquiera semanas. Sí, claro, hoy tiene el 47%, aunque todavía necesitaría 3 puntos para alcanzar el 59 y sale una segunda vuelta, ¿no? Y ahí la parte interesante, como decías, es Silva, que bajó y el otro candidato subió. Pero la parte interesante es que si no, Dilma, como aparentemente darían las cosas, no alcanza el 50% del electorado, si se va a la segunda vuelta, ¿qué tal si el tercer, le pasa sus votos, el tercer lugar al segundo? Y ahí estará muy cerrada la elección en una segunda vuelta. Ahorita nos metemos a la segunda vuelta, pero por lo pronto voy con Arturo, en el cónsul en Brasil. Arturo, ¿a qué atribuir esta fluctuación? Desde luego al final se movió y se cerró el asunto, pero ¿cómo explicarla? ¿Cuáles son las razones? Bueno, en parte es cierto, los cierres de campaña cambian, siempre lo hemos visto en muchos lugares, pero aquí el surgimiento de Silva, de Marina Silva, como candidato después del accidente trágico, sí marcó una pauta y ya subió, pero el PT tomó sus precauciones y de inmediato se hizo una acción abierta y clara para sacar más votos mediante la agresión. Hubo agresión en la campaña bastante sólida, entonces se movió esto y el electorado un poco pues se distrajo muchísimo al grado de que Marina Silva fue a su lugar de origen a hacer un discurso muy emotivo, ¿verdad? Y yo pasé hambre, etcétera, ¿no? Y no voy a echar atrás la famosa bolsa alimenticia, que es un logro de ese país, ¿no? No la voy a echar atrás, por favor. Entonces, ella se queja de eso, ¿no? Sí hubo un poco malas artes políticas. A ver, ahí retomo esta última intervención, y hay dos elementos. Uno, el temor del electorado de que se echen para atrás las conquistas, ¿no? Las conquistas sociales de los últimos gobiernos del PT. Y al mismo tiempo una campaña muy agresiva de descalificaciones que a ella la tildaban de inexperta, incluso de ser poco clara. Hay una acusación fuertísima hoy del candidato de centroderecha, no hoy, sino en el debate de ayer, en el que le dice: ¿y dónde estabas tú cuando en los casos de corrupción? Yeah. Ella participando, por supuesto, en el gobierno de Lula como ministra. ¿Qué crees que haya pesado más? Hay una parte interesante. El electorado está con Dilma como personaje, algo que no estaba tan fuerte hace 4 años. Hace 4 años era muy claro que estaban más bien con el proyecto lulista, como una continuación. Ahora sí están con Dilma. Y aquí una parte interesante evidentemente es la clase media. La clase media va a pesar terriblemente, que aparte esa es una regla de la política, ¿no? Generalmente los que hacen las elecciones es la clase media. Entonces la clase media tiene muchas conquistas que alcanzó justamente desde con Lula, con Dilma, pero claro, hubo rubros en los que bajó el gasto social, que son los que le pegan directamente a la clase media. Entonces, poco el juego es decir, y creo que esa parte interesante, un Brasil más maduro, más en esta tónica ciudadana y democrática, es decir, no nos podemos ir nada más porque aparece un candidato u otro, o porque hay un discurso de este tipo. Incluso habrá que tomar la variable de Silva, del evangelismo, ¿no? Que lo supo explotar muy bien, porque Brasil, pese a que es mayoría católica, hay un componente que es un fenómeno que se da en México, de evangelismo muy fuerte, ¿no? Entonces, la clase media creo que dijo: prefiero continuar, o sea, ser más conservadora nada más en ese sentido, ¿no? Prefiero continuar con este programa, que es un programa muy proteccionista, también para la clase industrial, y no mantenerme y no arriesgarme políticas neoliberales que romperían mucho el esquema, aunque Silva dijo que mantiene los mismos programas, ¿no? Entonces creo que sí pesó mucho esto de la clase media. Y a Silva se le ha acusado también de decir: bueno, si tú vienes del proyecto lulista, porque fuiste parte de ella, ¿cómo es que ahora te pones incluso en contra del proyecto económico, que es la parte más importante, ¿no? Y en ese plan no ha salido muy avante, ¿no? Porque claro, le está aventando propuestas
populistas que atacan a ciertos sectores que venían muy bien parados con Lula, ¿no? Por ejemplo, los empresarios, un proteccionismo muy fuerte que ayudó a que evidentemente Brasil se expusiera ante todo el mundo como un país industrializado de mercado, ¿no? Y ahorita, bueno, no se sabe qué pasaría, ¿no? Con Silva. Ha hecho algunos anuncios como darle autonomía al Banco Central, cosa que no había pasado y que probablemente es una medida de tipo económico, más de un cierto corte liberal, a diferencia de la de Dilma, que lo que tratará de hacer es recuperar la economía, ¿no? Ya que pasó, digamos, llegó a la punta de la recesión y retomar de nuevo la curva del crecimiento. Me llama la atención, Ismene pone sobre la mesa la clase media como un factor determinante, digamos, del voto, pero al mismo tiempo, Arturo, la clase media ha sido de los sectores más críticos con los gobiernos del PT, sobre todo por el estancamiento económico, las críticas a la corrupción, y yo no sé hasta dónde, bueno, pues la construcción de esa clase media que teme que justamente una crisis económica lo reduzca o lo devuelva a la situación anterior. ¿Cómo juzgar entonces ahí el papel de la clase media? Para mi gusto, la clase media brasileña está en una zona de confort muy interesante y muy plácida desde hace rato. Entonces, por eso son ese contrapeso a cualquiera otra demandas más populares. La situación económica es clara que ha cambiado. Cambió del momento en que Lula tomó esa presidencia y después se vino hacia abajo con una tragedia que sucedió en el mercado mundial porque las materias primas ya no se están adquiriendo a partir, digamos, a la misma 2009, velocidad 2008, de la 2009. crisis en tal y la baja en el crecimiento de la tasa de crecimiento de China. Hoy se está esperando una tasa de crecimiento 7 punto y pico cuando en el auge estaba creciendo al 15. Entonces eso disminuye esto. Entonces es un problema económico sin la menor duda, el tema que se está jugando en Brasil, pero también al interior. Las manifestaciones que vimos hace rato, cuando el Mundial y estas cosas, hablaban de otra película también, más de desigualdades y esta cosa, que no se ha zanjado. O sea, eso también está pesando, y ese es un boleto en favor de doña Marina Silva, que pues tiene ese apil hacia las clases más populares y que ha hecho un llamado a esto, pero no ha ofrecido, como dice nuestra compañera de mesa, que va a cambiar la situación económica. Yo creo que Marina no ha dado un programa muy claro de cambio, excepto lo de la banca central, que dice que la va a hacer autónoma, ¿no? Entonces, yo creo que el electorado aquí también está esperando un poco los últimos momentos de esto, y el resurgimiento de Neves es correcto, pero ellos están jugando también a lo que dijo ella, que yo quiero subrayar. Podemos nosotros juntos derrotar al Partido de los Trabajadores, y esa también es una apuesta de Enrique Cardoso y de otros de hace rato, ¿verdad? Están jugando a eso y impulsar nuevamente este cambio hacia un sistema como en el pasado hubo, un sistema más, llamémoslo, compensatorio, porque son un grupo de países, son una coalición de partidos, no es un solo partido. Sí, claro. Son una coalición, varios, cada uno tiene una coalición de partidos. Entonces son muchísimos intereses que ha aglutinado Silva, que ha tenido muy buenos votos como senadora y como esto. Entonces, ahí todavía hay una interrogante. No de hoy. La elección pasada ya logró tener una presencia importante. No esperaba tantos votos, llegó a tener 75 y 90% de votos de aprobación. Entonces, ella se registra como partido, el partido de la sustentabilidad. Ella dice, yo defiendo el desarrollo sustentable, que es un riesgo en las dos vertientes, o el desarrollo o la sustentabilidad, las dos cosas al mismo tiempo son justamente la utopía. Digamos que la complejidad a la que llegamos el próximo domingo es: se recupera Dilma y la batalla por el segundo lugar se cierra durísima entre Aécio Neves, el candidato, digamos, del centro derecha, que estaba fuera de la competencia hace un mes, y Marina Silva. ¿Qué explica, por un lado, el resurgimiento del centro derecha? ¿Y hasta dónde crees que en efecto pueda llegar a rebasar a Marina y irse a una segunda vuelta con Dilma, Ismene? Porque, como tú decías, en los datos que traías actualizados a la encuesta de casi de hoy, todavía le faltarían 3 o 4 puntos para que pudiera haber, para impedir que hubiera una segunda vuelta, ¿no?
Me parece que pesan dos factores. Uno, que ya en el caso de Silva, pues evidentemente la muerte de Eduardo Campos sí le pega muy fuerte, sobre todo porque estaba llevando un movimiento de resistencia política y civil, ¿no? Es decir, la ventaja de Campos es que había retomado este gasto enorme público para el Mundial, que fue, de veras, sangró a Brasil muy fuerte, y que todavía se siguen, estamos a 2 años a que siga todavía con las Olimpiadas, y que eso lo manejó muy bien, ese discurso, ¿no? Claro que cuando viene lo de Silva, pues ya había pasado, ya viene toda esta euforia, ya se había acabado la euforia, Dilma había como que salido a apaciguar los ánimos más o menos a tiempo, aunque sí se registra que durante el Mundial hubo manifestaciones, ¿no? Y creo que lo que explica mucho, en buena medida fue el debate, el último debate con Neves, que empieza a atacar más a Silva y empieza a atacar a su vez a Silva, pero no se mete tanto con Dilma. O sea, se sabe, esa es una lectura política muy buena, sabe que tiene equipo de segundo lugar, entonces enfoca a Silva como para poderla intentar rebasar en estos días, ¿no? Ahora, si me permites, hay un tema aquí bien delicado que no hemos tocado, son los que también el domingo se van a elecciones parlamentarias. Entonces, ese es un tema, porque si gana Dilma, vamos a suponer que es una segunda vuelta y gana, ahí la cuestión es de que el Partido del Trabajo, pese a que va a tener una disminución sustancial, aún así va a tener mayoría, pero si ganaran cualquiera del segundo o tercer lugar, no tendría cómo trabajar. De todas maneras, eso obliga, y creo que es una ventaja que ha hecho, que recompuso muy rápido Dilma, negociar con los distintos grupos, tanto sociales como políticos, de manera que, bueno, Dilma suba muy rápido, porque evidentemente estos grupos a su vez convencen al electorado de que se encaucen con Dilma, y a su vez Neves también lo utilizan, ¿no? O sea, tu perspectiva es que incluso ganando Dilma tendría que trabajar con un parlamento o un congreso de oposición, donde no tendría mayoría. Claro, lo cual dificulta mucho la tarea. Sí, muchísimo, porque se está pensando que va a perder varios escaños, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, ¿no? Van más o menos 307 diputados a elección, entonces es un número bastante fuerte, entonces se va a recomponer toda. Recordemos que Brasil tiene más partidos políticos que nosotros, entonces ahí, digamos, las negociaciones que pude haber entre la propia Cámara va a depender mucho de varios proyectos que pueda seguir lanzando Dilma, ¿no? Incluso manda todo un mensaje, lo alcanzan a ver ayer, que a los brasileños, de que piensen muy racionalmente su voto, ¿no? Pensando que se cuela a segundo lugar seguramente. Y si eso sucediera, Arturo, ¿quién, digamos, es un candidato que puede darle más pelea a Dilma y ser más competitivo en una segunda vuelta? ¿El del centro derecho, Neves, o Marina? Pues es dificilísimo decirlo, pero mi percepción en este momento es que la recuperación de Neves es un factor muy poderoso que tiene detrás fuerzas políticas muy importantes, como son los ex líderes de ese país, como fue Fernando Enrique Cardoso, y él tendría un peso político muy alto y una ascendencia, digamos, trascendente en esa elección. Yo creo que él sería mucho más pesado que Marina en ese momento. O sea, si eso fuera cierto, compartirías, Ismene, digamos, Marina fue un asunto más efectista por lo que sucedió con el candidato, por el manejar el tema religioso que tú mismo mencionabas de los evangélicos, pero detrás de Neves, del centro derecha, están los factores reales de poder, digamos, sobre todo el poder económico, que es lo que estoy entendiendo. ¿Qué dice Arturo? No sé si coincidiría en el sentido, o sea, no creo que vaya para el domingo. Que Neves quede en segundo lugar lo veo muy difícil, ¿no? La verdad, por una cuestión muy sencilla. Por ejemplo, Dilma está trabajando en estos días, que ya no puedo decir mucho, está trabajando su gente está trabajando mucho en redes sociales, ¿no? Y tienes un componente de electorado muy fuerte en términos de jóvenes, ¿no? Uno ve cuántos seguidores tiene Neves, tiene 600,000 y tantos, ¿no? Silva tiene 1,000,000 y tantos, pero Dilma tiene muchísimo más. Claro. Entonces, ahora lo que es cierto es que detrás de Neves ahí está la clase más adinerada en ese sentido, sí es cierto. Entonces, yo no creo que haya tanto cambio de ellos dos de aquí al domingo, pero si hubiera empate técnico, tiene que se participe en una segunda vuelta. La parte que te decía que es interesante es, si en un momento dado Silva queda en segundo lugar, pensar si Neves le puede pasar el electorado, porque ahí sí estaría más cerrado para una segunda vuelta, porque entonces ya estaremos juntando 40 y tantos % del electorado de lo que era el segundo y tercer lugar
pasándole a los votantes contra el 40 y tantos también de Dilma. Entonces, esa sí sería muy, muy cerrada una votación así. ¿Qué efecto tendría esto en América Latina, Arturo? Bueno, América Latina yo creo que está expectante para esto. Brasil es un actor de gigante, mucho peso. una potencia de América sí, definitivamente. Hoy en día pues tendría un efecto. Sin embargo, tal vez sería posible reflexionar más adelante qué está pasando con los movimientos, llamémoslos, de izquierda en el continente, ¿verdad? Parece que hay una reducción de su peso político, el vecino uruguayo, el vecino argentino y otros. Parece que hay un cambio en esa percepción que teníamos de unos liderazgos un poco hacia la izquierda, ¿no? El pink, como lo decía por ahí el Economist, ¿no? Entonces nos moveríamos ya ahí a un centro, tal vez. Es un peso muy importante. ¿Compartirías esa opinión, Ismene, en el sentido de que aquí lo que se está jugando también, digamos, es un cierto cuestionamiento al modelo, sí, de gobiernos de izquierda, más intervencionistas, más reguladores, como el que ha encabezado Brasil, frente a lo mejor a los de la cuenca del Pacífico, que son más librecambistas, más aperturistas, México, Perú, Chile, Colombia? Bueno, es bien interesante esto porque se ha movido mucho la situación de la izquierda o de la llamada izquierda latinoamericana, ¿no? Y en el caso de América Latina vemos ahí incluso hasta vacíos que dejó Lula fuerte, o sea, no hay liderazgo, o sea, se perdió absolutamente. Dilma no es Lula ni remotamente, y ha habido tropiezos, no solo en el Mercosur, sino en el movimiento de izquierda, vamos a llamarlo así. Brasil no apoyó a Cristina Kirchner con el asunto de los fondos buitre, ni remotamente, de hecho, casi le puso una así, yo no me pienso meter en ese asunto, y era un tema delicado a la izquierda. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que está alegando Cristina, o sea, finalmente están haciendo negocio con la deuda de los países, y eso finalmente a la ciudadanía es la que tiene que pagar, ¿no? Entonces, si es una situación delicada, ya no se ve tan fuerte varios movimientos que estaban ahí antes con Lula, y de hecho yo creo que también aquí va a ser importante para la reconfiguración de la política exterior de Brasil, en muchos sentidos, ¿no? Porque Brasil ha estado jugando como en dos sentidos, ¿no? En algún sentido sí se mantiene en su región, sí como que tiene amarrado Mercosur, está en ALBA, pero por otro lado está jugando muy fuerte con los BRICS, esperando como tener una suerte de liderazgo que ya la verdad no tiene. Yo de hecho le sumaré incluso la reemergencia de México en el foro internacional, es decir, Brasil ya tenía cascos azules, ya tenía una agencia de cooperación internacional, y bueno, pues nosotros recién vamos a enviar cascos azules, apenas su agencia, es decir, sí me empezó una fuerte competencia de parte de México y Brasil, que estuvo callada bastantes años, y Brasil evidentemente sí estaba saliendo mucho por el carisma de Lula, ¿no? Entonces creo que sí va a ser como delicado el tema, sí le pega a varios, ¿no? Le pega a Bolivia, la relación con Bolivia es absolutamente delicada, ¿no? No es exactamente la mejor, tienen un problema ahí serio, ¿no? Con Venezuela ni hablar, ¿no? Evidentemente Argentina. Bueno, y Venezuela ya vimos cómo está, ¿no? Lo que puede suceder en los próximos días en Venezuela puede ser también muy grave, pero voy al cierre, voy a la recta final del programa y le quiero pedir a Arturo su pronóstico para el domingo. Pues, ¿qué va a pasar ahí? Yo te diría que lo que me gustaría es que esa renovación continúe, y tal vez en una opinión audaz, sí me parecería que las encuestas no me convencen de todos los datos, a los mismos brasileños no les convencen, hay muchas dudas en estas votaciones futuras, predictivas y demás, no hay tanta seguridad. ¿Pero en qué no te convencen? ¿Crees que Vilma no tiene tanto o sí tiene tanto? Que tiene más apoyo, más apoyo del que ha mostrado. ¿Tú crees que incluso puede quedarse en una primera vuelta? En segundo lugar para sí. Eso es mi o sea, que podría no haber una segunda vuelta. No, sí, va a haber una segunda vuelta. ¿Y quién va? Vilma, Dilma con Marina Silva. Yo creo que sería la situación que a mí me parece que podría plantearse el domingo próximo. ¿Cómo la ves, Ismene? ¿Cuál es el tuyo? Coincido, no creo que se vaya a mover esos 3 puntos porcentuales, no los veo muy movidos, y sí creo que se van a segunda vuelta. Ahí la cosa, lo que decía, cómo se mueven en segunda vuelta, si pasa el electorado con Marina. Lo que sí está interesante es si en estos días, porque eso es una cuestión delicada. En estas horas, ¿verdad? En estas horas, si en estas horas Neves alcanza un segundo lugar como para que hubiera empate entre esos dos, eso era interesante, pero sí creo de hecho que Dilma va fuerte.
Pues les agradezco a los dos, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias de verdad a Arturo González, diplomático y excónsul en Brasil, y muchas gracias Ismene, como siempre, Ismene Itaibras, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información. Que tenga un buen fin de semana y hasta entonces páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.